Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que han venido a escuchar Edgar Morin, que es un honor para nosotros que se haya desplazado desde Montpellier y haya venido aquí a dialogar con nosotros. No hace falta que presente a Edgar Morin. Dicen, y creo que es cierto, que es un hombre planetario. Vous êtes un homme planétaire. Padre del paradigma de complejidad, bueno, donde todas las disciplinas tienen su metodología particular, pero donde hace falta crear puente entre las diferentes disciplinas, porque realmente esa frontera rígida que hay entre la ciencia, las humanidades, la filosofía, la antropología, es realmente falsa para la realidad mágica que estamos viviendo. Digo mágica porque el crear esos puentes es fundamental, porque nada es sencillo. Es más, hay complejidad, complejidad simple, complejidad compleja e hipercomplejidad. Entonces, en ese mundo en el que estamos viviendo ahora, en el año 2019, pues es cuestión de ver todo desde un punto de vista mundial y ver que cualquier elemento que se modifica en un sitio de la Tierra tiene repercusiones al otro lado de la Tierra, pero no es una cosa pequeña, no es el efecto mariposa del cual se está hablando poéticamente, sino que es algo más complejo y más interesante. Así que yo creo que todo el mundo, conociendo a Edgar Morin, le damos las gracias por venir a nuestra universidad y a Huelva, que está conociendo poco a poco la provincia, y le voy a ceder la palabra, que es una forma tan bonita y tan convivial estar aquí escuchándolo a usted y después teniendo un diálogo con la persona que han venido a verle. Vous avez la parole. Muchas gracias, querida señora Alida. Voy a empezar con esta cuestión. ¿Qué significa ser humano? Tenemos una cantidad gigante de informaciones, de conocimientos sobre el humano, pero no sabemos qué significa, qué es humano. ¿Por qué? Porque todas estas informaciones, todos estos conocimientos están separados, compartimentados, sin comunicación entre ellos. Entonces, es el problema, ¿cómo hacer comunicar? La primera cosa es la definición. La definición del humano es una definición trinitaria. Trinitaria no exactamente como la Santa Trinidad, donde hay el Padre que genera el Espíritu Santo, que genera el Hijo, que regenera el Padre, en un círculo virtuoso. Pero tres nociones interrelacionadas en un modo inseparable. Es un individuo, es hacer parte, es un tipo de sociedad, la sociedad humana, es también una especie biológica, un modo de ser animal, especie humana. Y los tres términos están inseparables. Y no únicamente inseparables, pero tienen en sí mismo una relación muy compleja, porque nosotros estamos los productos de una especie, de un ciclo de reproducción, pero el ciclo de reproducción necesita los individuos. La especie necesita el individuo.
los individuos entre ellos hacen interacciones que constituyen la sociedad, pero la sociedad con su lenguaje, con su cultura, hace una reacción sobre los individuos y que se acaba de ser humanas con la cultura y con la sociedad. El individual es adentro de la sociedad, pero la sociedad es al interno del individuo, como la especie es al interno de cada uno de nosotros. Yo solo como persona autónoma tengo la capacidad de hacer una charla, pero todos los movimientos de mis neuronas, de mi cerebro, están condicionados por mi patrimonio genético, mi apartenencia a la especie. Digamos, los tres son cosas inseparables. Empezamos par la cuestión individual. El hombre Homo sapiens, la definición es con la razón. Es evidente que la razón apareció con el lenguaje humano y se desarrolló con las civilizaciones, con las ciencias, con la filosofía. Pero la razón de Homo sapiens es una polarización, que hay una otra polarización muy fuerte, Homo demens, la locura. La locura no es un caso excepcional de los locos, de los asilos, no. La locura es una posibilidad permanente. La ira, la furor, son momentos de locura. Hay momentos de histeria colectiva cuando llega la guerra, son momentos de locura. Hay, digamos, una ambición de poder casi loca, que los antiguos griegos llamaban la hubris, la desmesura, es locura. Y podemos decir que la idea que nuestra civilización occidental, con el progreso técnico, científico, debe hacer la dominación sobre el mundo, hoy día sabemos que es una locura. Entonces, razón, locura, son dos polas fuertes, uno y el otro. Pero hay otra cosa de más complejo, que es un descubrimiento de Antonio Damasio, es que cuando un centro del cerebro racional está activado, hay también un centro emocional. Por ejemplo, el matemático que está con la estimulación de su razón tiene la pasión de las matemáticas, el amor de las matemáticas. Y la cosa interesante es que la razón, si hay una razón únicamente fría, se vuelve como forma de locura porque es una total inhumanidad. Si hoy día se puede considerar los humanos de una sociedad únicamente como objetos de cálculo económico, de estadística, con el Producto Bruto Nacional, con el cálculo de la creciente, del crecimiento, todo esto. Si vemos, es olvidar que nosotros tenemos pasiones, amor, tristeza, dolor. Se olvida la humanidad de los humanos. Entonces, la conclusión es que nosotros debemos hacer un juego cada vez difícil y aleatorio de combinación de dialéctica, razón, pasión, porque
la pasión sin razón es locura, la razón sin pasión es viaja, frío. Hoy día se ve de que, por ejemplo, un buen profesor comunica el saber cuando él tiene bastante pasión y amor por su enseñanza, por sus alumnos, pero el profesor frío que hace las cosas de este modo no puede transmitir. La emoción es como en los artes, es evidente en la literatura, en la poesía, la emoción en el cinema, en cosas que permite, que ayuda la transmisión del conocimiento. Entonces, a la otra definición del humano, Homo faber, es evidente que el desarrollo de los instrumentos, de la técnica, es una cosa extraordinaria. Hasta hoy y mañana, con los misiles, con la inteligencia artificial, con los robots, con todo esto. Es evidente Homo faber. Pero, y al mismo tiempo que hay Homo faber, que es una polaridad, hay la otra polaridad, es la polaridad de la religión, de la mitología, Homo mitológicos. Y esto se ve en las primeras sociedades humanas prehistóricas, porque se ve que en las tumbas de los muertos hay comida, hay las armas, como si tenían una vida después. Hoy están en una posición fetal, como se debe renacer. Y no existe ninguna sociedad sin mitología o religión. La sociedad la más materialista, los Estados Unidos, es una de las sociedades las más religiosas que se existe. Y la moneda que hay, in God we trust, digo. Y la Unión Soviética quería extirpar, arrascar la religión ortodoxa durante 70 años de ateísmo. Y al final es el triunfo de la ortodoxia religiosa. Digamos, no podemos. Si no hay esta religión, digamos, postmortal de una vida, hay una religión que puede ser fuerte, como Toynbee ha pensado, el historiador Toynbee, la religión nacional, el culto de la nación que permite como los otros el sacrificio de su mismo y culto a la nación como una divinidad. Y que el comunismo fue una religión de salvación terrestre, no del cielo, de la tierra. Mas se fracasó porque es más fácil de verificar en la tierra que de verificar arriba en el cielo. Entonces, es una parte de la condición humana. Hay una tercera palabra, Homo economicus, que definís que el humano como buscando su interés material en un modo racional. Estamos en un tiempo histórico donde se desarrolló mucho el Homo economicus con el desarrollo del capitalismo, del poder del dinero, de todos estos elementos. Pero se queda en nuestra sociedad la otra polaridad, Homo ludens, que hace la cosa por el placer, sin interés material, que vamos a
a los matches de fútbol, par l'amor del juego, que podemos dar de servicio a personas que amamos por el placer de gastar las cosas. Hay no únicamente el interés material, hay la parte del juego, como Ludensky dice, Huizinga en un libro, y la parte del gasto, de perder, de disipar las cosas. Y al final, puedo decir que hay una parte de la vida que podemos llamar prosaica y una parte de la vida que podemos llamar poética. La parte prosaica es la parte de las cosas que hacemos por necesidad, para dañar el pan cotidiano, por obligación, sin placer. La parte poética es que nos da la efusión, la comunión, el amor, la amistad, el placer de los artes, la admiración estética, todas estas cosas. Es evidente que es también un problema político que de la parte poética de la política debe ayudar a desarrollar la parte poética de la vida y a disminuir la parte prosaica. Hay tanta gente que son obligados de vivir una más gran parte de la vida en modo prosaica. Y es el poeta Hölderlin que dice, poéticamente el homo habita la tierra, poéticamente y también prosaicamente. Eso es que significa que el individuo humano es muy complejo, que decimos que lo mismo que en una época de tranquilidad, de paz, puede ser muy racional, muy humano, muy comprensivo para los otros. Cuando llega una época de angustia, de crisis, de un enemigo real, por supuesto, el extranjero, el árabe, no sé qué otro, que a este momento se cambia a una visión totalmente loca del otro, se puede levantar arriba la histeria, digamos. Lo mismo podemos cambiar mucho, y que en Francia fueron demócratas de la izquierda, se volvieron un petinista en la época de la oposición. Muchos de los franquistas se volvieron demócratas, que prima era demócrata, porque esto es la fragilidad humana, y que esto se debe entender. No basta de decir que los hombres son buenos como Rousseau, o no son malos como Hobbes. Es muy complejo. Esto para la individualidad. La sociedad. Hay una relación, como digo, los individuos, la sociedad sin individuos es nada. Si una bomba limpia, atómica, elimina todos los humanos de Madrid, porque va a quedar los monumentos, no más sociedad. Digamos, la parte de los individuos y sociedad son interrelacionados. Y ahí la idea, cuando hay la sociedad teológica, teocrática, autoritaria, no hay posibilidad de ciudadanía, de ser ciudadano. Ser ciudadano significa no únicamente deberes, pero derechos. Derecho de votar, de criticar, de pensar. Es la cosa muy importante en la relación entre los individuos y la sociedad. Y yo quiero decir una otra cosa.
Si nosotros queremos una sociedad muy compleja, es decir, donde hay muchas libertades de las personas o de los grupos, entonces, donde hay poco coercición, poco poder de control, ¿qué se necesita? Se necesita una cosa, la interioración y la mente de cada persona de su apartenencia a la comunidad, sentimiento de ser un parte de la comunidad. Esto permite la capacidad, si no, es la autoridad fría, dominatriz. Bueno, no tengo el tiempo de desarrollar la sociedad, vengo al tercer aspecto, que nosotros separamos, porque en la enseñanza ponemos el cuerpo y la biología, el cerebro y la biología, la mente y las actividades y las ciencias sociales. Hacemos una disyunción increíble. Y la cosa es que es evidente, nosotros estamos en lo mismo tiempo culturales, humanos, con el cerebro. La mente, el espíritu, es como una emergencia del cerebro en condiciones culturales de un lenguaje, de una cultura. Entonces, ahora sabemos, después de los años 60, con los descubrimientos de Liquet en África, hasta los últimos años con el descubrimiento de Michel Brunet en el Chad, sabemos que hay una historia de billones de años, un proceso de hominización, donde a partir de los primates se hizo un proceso embrionario, donde de verticalización de la columna vertebral, proceso muy lento que empezó con un chimpancé y otro, que se continúa con los hominianos, que finalmente llega al bipedismo, que el bipedismo obliga a una reorganización cerebral para el equilibrio, libera las manos para hacer manipulaciones y abre una cavidad en la gola que permite los sonidos, la palabra, el canto, una transformación extraordinaria. Bien, pero no nos olvidamos que estamos primates, nos quedamos primates, nos quedamos mamíferos, y también nosotros hombres tenemos pequeños tetones que nos recuerden que estamos mamíferos, estamos vertebrados, hacemos parte de toda una historia de la evolución biológica animal, y tenemos nosotros muchas de estas calidades adquiridas durante esta evolución, pero estamos policelulares y tenemos en nuestro cuerpo millones de células vivas, ahora que son herederas de las primeras células nacidas en la Tierra. Pero la cosa extraordinaria es que fue el descubrimiento de Watson y Crick en los años 1950, era de descubrir que el patrimonio genético, la memoria que permite la reproducción y todas las actividades, es engramada en una macromolécula del ácido desoxirribonucleico ADN de DNA. Es decir, descubrir que todas las moléculas que constituyen las células son todas de naturaleza físico-química.
Estamos hechos de materia físico-química. La diferencia, ¿dónde viene la diferencia que fa la vida? La diferencia es la complejidad de la auto-organización de la vida, que es una agregación, una combinación de moléculas diversas, de proteínas, de DNA, de alfa, billones de proteínas. Y esta combinación hizo emerger algunas cualidades esenciales: capacidad de reproducción, capacidad de reparación, capacidad, necesidad de alimentación, energía, capacidad de cognición, y todas estas cualidades son la vida. Pero la vida es también una heredera de la evolución del universo físico, y que las moléculas, los átomos de carbón que son necesarios a la vida se hicieron en el corazón de una estrella más antigua que el Sol, con el encuentro de 3 núcleos de helio, y que de todo eso significa que las partículas del primer templo de la vida se encuentran en nosotros. Cada uno tiene toda la historia del mundo en su mismo. Cada uno tiene toda la historia de la evolución en un modo singular, evidentemente, en su mismo. Entonces, hoy día podemos entender lo que significa la conciencia ecológica, que es tan difícil para hacer la adquisición hoy día. ¿Por qué fue tan difícil para nosotros occidentales? Porque, por un certo modo, la Biblia dice que Dios crea al hombre a su imagen. Nosotros tenemos la misma cara que Dios. Estamos de cualidad divina. Y Pablo anunció la resurrección de los fieles, esta capacidad que no existe para los animales. Y Descartes, en esta época del siglo XVII, hizo una disección entre la mente, el espíritu, la organización material, la conciencia únicamente, el pensamiento, la sensibilidad únicamente humana, nada por el mundo animal. Y esta convicción que nuestra civilización tiene como destino la maestría de la naturaleza, y toda esta locura, como yo he indicado, se queda en nosotros y hace tan difícil la adquisición de la conciencia ecológica. Es tan difícil porque nosotros no tenemos bastante senso de la complejidad para entender que la autonomía de la vida es una dependencia al su ambiente donde encuentra su nutrición. Y cada vez que yo soy muy autónomo, me vuelve más dependiente. Yo soy muy autónomo con mi computador, soy dependiente de electricidad y de la wifi. Entonces, digamos, esta realidad de la dependencia, de la autonomía, que no existe en el modo de pensar normal, es que la cosa capital. Entonces, esta fertilidad humana, olvidar uno de estos rasgos es una mutilación de la humanidad. Y peor, porque lo que significa ser humana, la condición humana, no se encuentra en la enseñanza de las universidades, del secundario, del primario. La idea, nuestra identidad no es enseñada.
es una ignorancia fatal. Y por esto es una cosa fundamental de introducir la condición humana, pero introducir la condición humana es repensar y reorganizar el modo de conocimiento y el modo de pensamiento. Es esto el mensaje. Gracias por su atención.